Hola a todos y bienvenidos a Cés y Juan. Una vez más estamos aquí. En este programa de hoy vamos a hablar sobre el secuestro de Patrick Hearst. Un caso bastante interesante con datos que vamos a compartir de las manos de la criminóloga y perito judicial Amparo Huélamo Gaspar, que ya es conocidísima para toda la audiencia. Y como sabéis, estos reportajes casi siempre se transmiten en Radio Sapiens, en Ciencia y Espíritu Radio y Televisión. Y como citamos siempre, cada sábado a las 12 de la noche, emitimos por CCN, por la CCN, el programa de Asesinos en Serie. Un programa presentado por César y Juan y dirigido también por Amparo Huélamo Gaspar, que la tenemos a nuestro otro lado, a mano izquierda del micrófono. ¿Cómo estás, Amparo? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, aquí estamos. Hoy es un caso que no conocía y seguro la audiencia, algunos de los que nos escuchan, se impactarán. Entonces, como introducción principal, ¿qué nos puedes contar del secuestro de Patrick Hearst, que es un caso ocurrido sobre la década de los 70, a mediados, ¿no? Es posible. Sí, sí. Adelante. Bueno, pues es un caso que mucha gente, vamos a ver, esto ya hace 41 años que sucedió. Entonces, bueno, pues mucha gente no lo conocerá o simplemente lo conocerá de oídas. Pero bueno, los que tenemos ya una cierta edad, pues bueno, pues es algo que a los que yo, por ejemplo, me impactó mucho este caso porque no lograba entender en aquel entonces qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, con el paso de los años y con, bueno, pues con la profesión, evidentemente, te vas dando cuenta de muchas más cosas y vas entendiendo muchas más cosas. Entonces, sabes que te propuse que tocáramos este tema porque siempre me ha levantado mucho la curiosidad. Entonces, aunque es algo que es sabido por todos, porque me imagino que la gente pues se puede coger cualquier libro y puede leer la autobiografía de Patricia Hearst y bueno, se entera absolutamente de cómo fue el secuestro y cómo lo vivió ella, ¿no? En primera persona. Pero simplemente, bueno, este programa es para que la gente sepa que bueno, que en el año 74 pues hubo un secuestro bueno, pues a una chiquita pues que tenía 19 añitos en aquel entonces. Entonces, bueno, pues simplemente pues para que la gente se entere un poco de lo que pasaba en aquel entonces y cómo sucedían las cosas y que tampoco han cambiado mucho de entonces a ahora, determinadas cosas, determinadas causas. Bueno, es un caso clásico de caso impresionante, muy, a mí me recuerda mucho a la típica historia de una persona que cuenta luego en las películas que se han hecho, porque casi todas las películas basadas en Patricia Hearst, ella misma ha colaborado con el director, Sí. aportando algunos datos. Hay libros, sobre todo otra de las películas clásicas, Tarde de Perros. Lo digo porque también está basado en una historia real y esas personas aportaron también, creo, datos al director o de lo que se obtuvo del caso, ¿no? Pero Sí, no, sí, es lo que te he comentado. De todas maneras, de esto prácticamente está todo dicho porque sí. ella está viva, ella hizo su autobiografía, se hizo una película basada en los hechos. Sí. O sea, quiero decirte que bueno, pues es algo que se conoce, que se puede ver, que se puede leer y bueno, sin más. Pero que de todos modos creo que era un caso que para que saltara un poco a los medios y que la gente se enterara un poco que bueno, pues pues eso, que ha pasado 41 años de esto. Sí, y Es que tú, por ejemplo, a lo mejor con la edad que tienes, pues tú a lo mejor no eras ni conocedor del tema. Y como tú, pues mucha gente pues que quiere o que está estudiando criminología o que quiere dedicarse a este tema. Entonces, son casos que, pues ya te digo, la gente que tenemos una determinada edad, pues bueno, pues lo recordamos. Lo recordamos pues con cierta incertidumbre de que, pero ahora ya no. Pero en aquel entonces sí, ¿no? Pero ahora ya, pues pasados los años ya se ve de otra manera. Pero bueno, que si quieres nos entramos ya en materia. sí, adelante Amparo, comienza con los hechos que se conocen del tema y bueno, y para introducir a la gente de la década esta, de la Sí. década de la actualidad, por favor.
Sí, bueno, pues nada, mira, esto era una niña, ya como te he comentado, y ella pertenecía a una familia muy adinerada, pero muy adinerada. Precisamente su abuelo era William Randolph Hess. Hearst, que era un magnate, pero lo que no te puedes imaginar. Luego esta chiquita tenía una educación, imagínate, de refinadísima, o sea, iba a los mejores colegios y, o sea, le dieron, será la nieta del magnate. Ella nació en San Francisco, en Estados Unidos, en un día 20 de febrero de 1954. O sea que en la actualidad cuenta con 61 años. Y el secuestro se sucedió estando, ella estaba preparando, ya vivía con su novio y en el apartamento del novio. Y ella estaban preparando porque ya pensaban casarse. Entonces ella estaba, ya te digo, allí y de momento llaman a la puerta y era como pues una pareja en la cual va diciéndole que por favor que es que han tenido una avería en el automóvil y que por favor que si les dejaban utilizar el teléfono. Entonces, bueno, pues Patricia, que fue la que abrió la puerta, pues les dijo que sí, que podían pasar directamente y bueno, pues llamar a un mecánico para que fuera a recogerles el vehículo. Mira qué sorpresa fue que nada más abrió la puerta inmediatamente pues ya la secuestraron. Ella, como os he mencionado, vivía con su novio era profesor en la universidad y ya te digo que estaban con los preparativos de la boda. Y precisamente la secuestraron 16 días antes de cumplir los 20. O sea que ella cumplió los 20 años estando secuestrada ya. Eh, este precisamente el grupo que la secuestró le llamaban el grupo de los 40 porque en realidad no eran muy numerosos Sí. y era el Ejército Simbiótico de Liberación, conocido como el SLA. Y bueno, ellos lo único que pedían, las exigencias que tenían para soltar a Patricia, era que bueno, pues que la familia tenía que donar 6 millones de dólares, pero en alimentos de alta calidad a los pobres de San Francisco. Pero exigían que fueran productos de alta calidad. Y que a cada familia, o sea, estamos hablando de 6 millones de dólares, y los lotes, dijéramoslo así, de alimentos de alta calidad para cada familia tenía que ser de 70 dólares. Dijéramos las cestas eran de 70 dólares cada cesta. Eh, Como os he mencionado, pues el abuelo era el magnate y bueno pues ella era pues junto con su padre bueno pues la heredera bueno pues de todo el auténtico emporio que tenía este hombre, porque y este hombre se dedicaba sobre todo se movía dentro del ámbito del periodismo, pero aparte del periodismo él fue el que promocionó y el que sacó a la luz la prensa amarilla, lo que hoy conocemos como la prensa amarilla. O sea, fijaros, y te estoy hablando de William Randolph Hearst, o sea, que del abuelo de Patricia. Aparte de todo eso, aparte de este hombre dedicarse al periodismo y todo demás, también fue publicista, empresario, político, porque llegó a ser político, estuvo relacionado con la Muy política. interesante. Un poco más adelante os diré más o menos qué es lo que él pretendía. Luego, también este hombre, aparte de como periodista que os he dicho, este señor llegó a tener todos los periódicos que habían en aquella época en San Francisco. Interesante dato. Y tenía en total de 28 periódicos. O sea que él copaba toda la información. Pero la joya de la corona era el San Francisco Examiner. Sí. Ese era la joya de la corona. Entre ellos estaba el Detroit ¿Y el Times. Chronicle? ¿El Chronicle también era de él? No, el Chronicle a mí no me figura. Los más conocidos es el Detroit Times, el Washington Times, pero ya te digo que la joya de la corona para él era el San Francisco Examiner.
Bueno, y como te he mencionado anteriormente, os he mencionado, perdona, este señor también quiso dedicarse a la política y se presentó por el Partido Demócrata. Eh, él fue senador, llegó a ser senador, pero él lo que pretendía era ser alcalde de Nueva York. Pero la verdad es que no consiguió bajo ningún concepto, logró bueno, pues su meta. Eh, bueno, la historia de esta familia, como hemos mencionado al principio, fue llevada a la pantalla grande. Y fíjate que mucha gente lo desconocerá. Pero la película de Orson Welles, Ciudadano Kane, está basada en la familia Hearst. O sea que mucha gente eso a lo mejor lo desconoce, pero está basada. Este señor quiso pararle a Orson Welles, quiso pararle la película, Ahí viene el quiz de la cuestión. efectivamente. ¿Qué había detrás para que parece en la película si la historia parecía tan normal y corriente, no? Pues porque vamos a ver, aparte de eso ya te digo que aparte de periodista, era publicista, era empresario, él lo quería dominar todo. Un buen magnate y teniendo el emporio que tenía, pues vamos, pues él lo que necesitaba, lo que quería. Lo que quería era ser el que... Y él intentó por todos los medios que eso no llegara a la luz. Y sin embargo, fijaros lo que son las utopías. Ciudadano que llegó a conseguir un Oscar de la Academia. O sea que imagínate cómo al final el señor Hertz pues se quedó bueno, pues con las ganas de que Orson Welles pues fracasara, pero fue un éxito total y rotundo la película. Entonces, bueno, pues, y ya os digo que eso más o menos eh, se secuestró a Patricia, porque ahora diréis, ¿sí que tiene que ver esto? Pues se secuestró a Patricia porque era la nieta de quien era. Entonces, bueno, ¿a quién podían recurrir? Pues a gente con muchísimo dinero que pudiera hacer frente a lo que a las exigencias que ellos ponían. Luego, parece ser que el SLA, como os estoy comentando, decidió secuestrar a la nieta de este magnate por la fortuna que atesoraba, pero además porque ellos lo que intentaban era canjear, en un principio era canjear a Patricia por dos presos que habían en la prisión de San Quintín. San Quintín, sí, San Sí, Quentin. sí, que eran los responsables del asesinato de Marcus Foster, que dijeran, en la actualidad estaríamos hablando como un consejero de educación, más o menos. Ellos lo tenían en aquella época, lo nombraban de otra manera, pero se trataba de un señor que se dedicaba, bueno, pues a la docencia, y este señor quería poner en los colegios los uniformes. Bueno, pues el Ejército Simbiótico de Liberación no estaba por ello, no estaba por la labor. Entonces, bueno, pues decidieron asesinarlo y sí, lo asesinaron. Y bueno, pues lo que ellos pretendían era que intercambiar esos dos presos de San Quintín por Patricia. Luego aquí puedo deciros también que, bueno, pues ella cuenta que cuando la secuestraron, ella la tuvieron metida dentro de un armario y que abusaron sexual y bueno, de todas las maneras abusaron de ella. Entonces ella ya llegó un momento en que mm, el instinto de supervivencia, y luego más tarde hablaremos de las consecuencias que eso Sí. puede llevar. Entonces ella, lo que sí que está claro es que sufrió un lavado de cerebro increíble. Entonces, como si hubiese estado dentro de una secta, porque ella se puso en manos de los secuestradores de tal manera, se fusionó por el eh,
el este de supervivencia, ¿no? Por decir, bueno, me uno a ellos o me matan. Porque el instinto de supervivencia yo creo que es lo que en un momento determinado nos ayuda a salir de determinadas cosas. Entonces ella, bueno, pues parece ser que ellos le hicieron ya lo que te he comentado, un lavado de cerebro Con increíble. total exactitud es así y me consta además. Por eso luego vino aquel famoso acontecimiento que dio paso a su condena, que luego Sí, comentaremos. sí. Eh, por ejemplo, os voy a narrar algo que ella, como Patricia Hearst, tiempo más tarde en su autobiografía decía lo siguiente: todo ha sido una mezcla de complacencia hacia mis torturadores, el ansia de supervivencia y la convicción de estar haciendo lo correcto. Todo ello se debió a las técnicas de control que ejercieron sobre ella las como una propia y una auténtica secta. O sea que es exactamente lo mismo que os he estado refiriendo yo, os he estado narrando yo. O sea que es que era esa ansia de supervivencia y esa convicción de que estaba haciendo lo correcto para, bueno, pues para seguir viviendo, porque ella en realidad no sabía qué es lo que iban a hacer Exacto, no con ella. querían saber, no, ella no sabía si le iban a Si la dejar iban a viva o matar la o lo iban a que... matar. Entonces ella no sabía qué querían hacer con ella, ¿no? Entonces ahí viene el tema en sí, ¿no? Pero fíjate Sí, bien, has repetido, sí, has dicho y has dicho aquí ahora que ejercían un control hasta que llegaron a hacer un lavado de cerebro. Fíjate bien sí, que sí, me recuerda ahora mucho al tema de Charles Manson, ¿no? Cómo lavaba el cerebro a los miembros de sí, su secta, incluso hasta Jan Nicholson, ¿no? Incluso sí. a más famosos para que se uniesen, ¿no? A su secta del tema de los hippies, el LSD, etcétera. Es un ejemplo No, no, es que es exactamente igual. Hay unos con, por ejemplo, el tema de drogas y el tema de secta, y de estos, por captación. ejemplo, eran a nivel político. Estos eran a nivel político, porque estos lo que estaban haciendo era, bueno, pues inculcarle las ideas propias de un marxismo absoluto y Sí, radical. ¿Me entiendes? Hasta que lo consiguieron. Lo consiguieron totalmente. exacto. Y ella, bueno, pues llegó un momento bueno, pues se hizo parte del ejército simbiótico de liberación, fue una más de Del ellos. movimiento famoso conocido como el Ejército Sí, Simbonés de Liberación. Claro, entonces ahí efectivamente. viene el tema, ¿no? Aquí había el tema político de extrema izquierda, pero el tema de la ideología es un gran problema porque casi siempre son el mismo carné. Entonces, este grupo me recuerda mucho a mí, pues como el tema de las FARC, ¿no? También aquel famoso secuestro Sí, de esta chica Bentancur, que la tuvieron muchísimos sí, el años. Tonkur, sí. Tantos Sí, años entonces murió, al sí. final ahí viene el tema y ella misma lo cuenta como eran, ¿no? Eran gente que trabajaban para órdenes importantes y cumplían lo que les decían. Y ellos lavaban el cerebro, es decir, ahí está el tema. Sí, Es sí, 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 algo sí. carismático. En este caso tiene algo que es carismático. Le dieron demasiado sensacionalismo también. Pero Nacionalismo. vamos Sí. ahora al tema, si me lo permites, el día que ella le cambia toda su vida. Bueno, ella, a poco más o menos a los 2 meses aproximadamente de haberla secuestrado, ella, bueno, ella no, el ejército les envía una cinta a los padres, un audio, en el cual ella les dice a sus padres que ella se ha hecho una guerrillera Ahí está el urbana. tema. Entonces ella, bueno, pues en ese mismo momento dice que ella reniega totalmente de su nombre y pasa a llamarse Tania, Tania. en honor, en honor a la compañera sentimental del Che Guevara. Curioso detalle. Curioso detalle porque ¿quién decide acuñar ese nombre a ella? Eso,
En principio tú piensas que los mismos secuestradores, los mismos captores, son los que al hacerle ella ese lavado de mente, de cerebro, o sea, le empiezan, bueno, pues me imagino pues que le diría toda la doctrina marxista-leninista o todo lo que quieras, o sea, como si le hubieran hecho la Biblia en latín, ¿no? Entonces ella ya decidió Claro, adoptar lo ese suyo nombre. es preguntarse ahora, ¿cómo llegaron a conseguir hacer ese lavado tan profundo? Porque no es nada fácil. No, pero es que es por lo que luego Vale, posteriormente viene. O sea, o por lo menos vale, sí, subjetivamente. subjetivamente lo vamos a comentar después, ¿no? Bien, entonces, ella, Sí, cuando le hacen este lavado, ella ya decide también tomar riendas y participar en el famoso ataque sí, que nos vas a comentar exactamente a quiénes fueron, porque después de eso ya sí, fue condenada y la indultaron en el 2001 ¿puede ser sí, sí. exactamente? No te sé decir exactamente, no, el puesta en libertad el día fue Marzo, el día 1 de enero es del 79 y fue por Jimmy Carter. Pero luego el que le dio el Clinton, indulto fue Bill Clinton. Clinton. Sí, sí, Bill entonces Clinton, ella fue sí, liberada más sí. pronto de lo que... Sí, sí, ella fue puesta en libertad, bueno, pero eso Vale, luego te lo explico un continúa. poco más o menos para decirte más o menos los años que le cayeron, los años que, porque esto, porque si no la gente dirá, ¿cómo que de qué están hablando? Porque claro, es que ahora viene lo mejor. Justo al mes de ella mandar bueno, la cinta de, bueno, ella no, los captores de mandar la cinta de audio a los padres, mira por dónde, para sorpresa de todos, un día 15 de abril, las cámaras de un banco en San Francisco, no recuerdo ahora el nombre del banco, captan unas imágenes y de unos, bueno, pues de unos atracadores que entran a un banco. ¿Y cuál no es la sorpresa? Que en las cámaras, cuando llega la policía, ven que la que está O sea, sí. empuñando un fusil modelo AK-47 no es ni más ni menos que Patricia Haas. En ese atraco al banco dejaron heridos a 2 guardias de seguridad, pero ellos pudieron salir, o sea que, pero ya te digo que las cámaras captaron el momento en el que se vio muy claramente, y eso es una de las cosas que, por ejemplo, me ha motivado a mí a hacer este curioso caso, ¿no? Porque me parece que todavía estoy viendo en televisión la imagen de lo que era el logotipo Sí, el símbolo negro, del que era ejército. negro. Efectivamente, ¿no? Que era como yo qué sé, y a ella empuñando el arma, empuñando el fusil. Entonces, es una imagen que siempre creo que se me quedará en la retina, porque me llamó muchísimo la atención de que una niña con tanto dinero pudiera llegar a eso porque no le hacía falta. Entonces, claro, con el paso del tiempo te vas dando cuenta de muchas cosas. Te vas dando cuenta de muchas cosas y vas entendiendo muchas cosas. Bueno, justo después del atraco al banco también lo que hacen es que también cometen un atraco en una tienda de deportes. También ahí, bueno, pues la policía, bueno, los llegó consiguió que eh, retenerlos, pero bueno, no hubo manera y aún así todo consiguieron huir. Y a los pocos días hubo un incendio en un piso Volvieron a del atacar otra Ejército vez. Simbiótico de Liberación. Y no, que ellos en el piso franco que tenían, esta Hubo un gente, incendio. hubo un incendio. Eh, sí, y bueno, la policía pensaba de que bueno, pues de que ahí en ese piso franco estaba Patricia. Pero ¿cuál fue la sorpresa de esta gente? Que Patricia no estaba ahí. Patricia no estaba entre los muertos que se hallaron en el incendio. Entonces, bueno, pues ya la policía, bueno, pues ya empezó a buscarla y en septiembre de 1975 es detenida junto a más militares y es conducida a la prisión, donde ella dice lo mismo que les dijo a sus padres. Soy una guerrillera urbana.
O sea, que es que ella ya, el Era un estatus control social que mental tenía que le ya no lo quería. habían hecho. Na- ¿Y, Le y habían hecho un control mental quién totalmente. realiza ese Sí. tipo de control mental para lavarte el cerebro? Los Pero, propios secuestradores, o sea, tú ten en cuenta que a lo mejor habría un líder y ese sí, pero líder, pues como Manson, había un líder, entonces el líder, bueno, pues se la trajina de tal manera que, que la ansia de supervivencia de ella, pues Pero hay un la detalle lleva a eso, llamativo. ¿entiendes? Casi siempre el tipo de casos que tienen este tipo de control mental, casi siempre los líderes tienen vínculos con gente que son como científicos, cosas de estas, porque de eso viene el adoctrinamiento. Sí, pero es que ella eso no hace No, yo relación. lo digo en el caso del líder de esa secta guerrillera urbana, ¿eh? Ya, No estoy ya, ya, hablando del sí, sí, caso. pero ya, pero ella, por ejemplo, no hace alusión a eso, o sea, ella dice que se enamora de él, o del Caso líder, pues, extraño. o se enamora del líder o es la simple ansia de supervivencia, Juan, es que es algo que habría que estar Claro, en no el pellejo de podemos una persona para saber contarlo o sea, porque no si ella podemos. estuviese aquí, pues sacaríamos de deducción de muchas cosas. Continúa, por favor. Pero- Sí, bueno, luego en el año, ya te digo que, bueno, pues Sí, esto creo que lo tienes tú, a sí, ella se le juzga, pero cuando ella está en prisión, sí. ella habla con su abogado y ella le pide a su abogado, que, Sí bueno, puede tienes tú la transmitir frase, esa si eres tan frase a sus amable de padres, pronunciarla esta tú, nota. sí, sí, puede ser, A la sí, a la no a sus guerrilla. padres no, Mo- Eh, a los Modifico el dato. compañeros que Vale, están en dice prisión. así. Repito. Diles que estoy feliz, que me siento libre y fuerte y que les envío más saludos y mi amor. Efectivamente. Fíjate las palabras y el contenido Somos de las fuertes. palabras. Es su amor. O sea, tú fíjate hasta qué extremo llegan. O Sí, sea, que... Eh, y luego, bueno, pues ya te digo, eso es cuando ella, pues en las los múltiples contactos que tiene ella dentro de prisión con su abogado, pues llega a pronunciar esas palabras. Para llegar a pronunciar esas palabras, pues imagínate lo involucrada y que estaba ya dentro del tema tema sectario, ¿no? del Porque tiene ejército. contenido sectario. Es que no, pero es que no es un tema, no es sectario, es que tú ten en cuenta que la ideología de esta gente, de estos militares, El es que marxismo era el duro y puro. marxismo, pero el absoluto y radical, o sea que no estamos hablando de una secta, estamos hablando de una ideología política, y que le metieron a ella Exacto, esa ideología duramente la política. extrema izquierda dura y sacada y metida. Exactamente, exactamente, por eso te digo, absoluta y radical. O sea, es extrema, pero Sí, llevada al extremo además, si máximo. me lo permites, bueno, no voy a hablar de ideologías en cuestión, pero sí que en este caso hubo un detalle. Este tipo de grupos, yo me acuerdo que había un grupo ya también llamado las Panteras Negras, que era también gente de color que estaban luchando contra los políticos, ¿no? Y incluso es algo curioso porque en aquella época las Panteras Negras hasta incluso intentaron asesinar a Richard Nixon, ¿no? Y había un señor que cayó en este grupo, ¿no? Pero es que hay una extraña conexión porque ahí también había una ideología bastante sectaria, pero se dice que las Panteras Negras eran del lado bueno, ¿vale? Entonces había unos motivos políticamente estrictos, entonces lo que ellos querían era eliminar a los líderes, todos republicanos, que estaban en contra de la raza negra, y luego además de más contextos, ¿no? Entonces, entró un tal Sam Bike, creo que era Sam Bike. Hay una película que está producida por Sam Penn, el propio actor, sale ahí. Se llama El asesinato de Richard Nixon y él pues es un señor que está trabajando vendiendo muebles y de repente a la noche a la mañana se le cambia el chip y crea un plan estrictamente serio y bien hecho. Su objetivo era eliminar a Richard Nixon porque estaba haciendo daño al país. Entonces él busca pues el apoyo, todo lo que necesita del pueblo norteamericano.
y empieza a ir a esto de las Panteras Negras y les explican su ideología y sus fundamentos. Entonces este señor se basa en eso y directamente él manda directamente al carajo al dueño del trabajo, el dueño del trabajo lo echa, se queda totalmente arruinado hasta que coge su equipación y se va al aeropuerto y quería secuestrar un avión que iba a dirección a Washington para estallarlo hacia la Casa Blanca. Y finalmente lo que pasó es que estuvo a punto de subirse al avión, pero finalmente no se pudo nunca realizar ese ataque. Curiosamente, aquel día Richard Nixon no estaba en la Casa Blanca. Casualidad. Es decir, es un caso también como de Patricia Hecht con motivos políticos. Son motivos políticos, a ella la secuestran, sí. Pero si te das cuenta son por motivos políticos, no, yo te digo más, no son por motivos políticos, sino que ellos tienen la ideología política, porque el motivo final que pretendía esta gente, como era llevar el marxismo a su extremo, entonces tú fíjate como no exigen dinero por la liberación de ella. En principio exigen que le suelten a 2 presos de San Quintín por la muerte de Marcus. Pero luego no, luego dicen que los 6 millones de dólares los tiene que dar en comida para los pobres de San Francisco. O sea, que es que continúan teniendo la ideología política. Sí, vamos a ver, entonces ellos eran un grupo, para que lo sepa la audiencia, que en este secuestro ellos lo que pedían como rescate era 6 millones de dólares para alimentos para repartir. Entonces, si tomamos nota, es muy parecido a un caso también que hubo, pero no de esta magnitud, que también pedían dinero para comida, ¿no? Y es curioso que en este caso nunca pidiesen dinero para el rescate, sino han pedido comida para toda la parte de San Francisco. Bien. Y además con la condición de que cada cesta de comida, que es lo que te he matizado antes, de alta calidad, que eso lo entrecomillan, de alta calidad. Entonces, y por un importe de $70. Que en aquella época me imagino euros. Que 70 dólares... No, pero en aquella época, te estoy hablando en el 74. O sea, vamos a ver, estamos hablando de hace 41 años. Hace 41 años, pues $70 yo no lo sé, pero que $70 pues podía tener su y entonces, como has dicho, al final acaban siendo detenidos los 40 miembros. No. Sí. No, los 40 no, vale. O sea, los miembros que fueran detenidos, los que pillaron en el piso Franco en ese momento. Bueno, ya Patricia se la juzga en 1976 y es condenada el día 20 de marzo a 35 años de prisión. Ojo, 35 años de prisión. Aunque luego, aunque no os lo creáis, se le redujeron a 7 años. De esos 7 años, unos datos nos reflejan que estuvo 22 meses en la cárcel. Otros datos nos reflejan que estuvo 23 meses en la cárcel. Pero pensar, 23, 24, 22, 2 años. 2 años. Es curioso, ni siquiera cumplió que haya cumplido ni siquiera la... Nada, entonces esa condena fue una chapuza o se puede... Es que... Yo creo que era porque era el poder. Perdona, pero subjetivamente, lo digo así subjetivamente. Sí, porque es que si no, porque luego, ya te digo, luego... eso se le quedó en 7 años y luego ya nada, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, le conmuta la pena y la pone en libertad el día 1 de enero de 1979. La pone en libertad fíjate, o sea que imagínate, o sea, es que estuvo pues eso, 2 años escasos, no, 2 años un poco más, si llegó no, que tampoco llegó a los 2 años en la cárcel. Sí. Sí, y luego Bill Clinton pues le concede el indulto total. Barbaridad. Mira, estamos como en la mitad del reportaje, porque hemos resumido esa introducción, hemos contado la historia, cómo su abuelo era un magnate de
alta importancia en Estados Unidos, Sí, sí. quería ser alcalde de Nueva York, un puesto elitista, y encima él Sí. dominaba lo que eran la prensa total. La prensa. Los 26 periódicos que habían en ese Pero es momento en San curioso un Francisco detalle, los llevaba él. curiosamente, en esa época en San Francisco pasaron una serie de acontecimientos bastante extraños. Vamos a ver, en aquella época actuaba el asesino del Zodíaco. Ocurre esto también, luego ocurre también, si mal no me equivoco, los famosos atracos. Es decir, parece que San Francisco tuvo que, perdón, el tema de Richard Ramírez en la década de los 80. Es decir, parece que San Francisco en esa época de los 70 y los 80 han habido casos muy herméticos, ¿no? Entonces, parece que en San Francisco buscaban algo, meter el terror a la ciudadanía, una guerra psicológica. Ahí quiero llegar. Es que, por ejemplo, todo esto del caso de Patricia nos lleva y nos induce, que de esto se habló mucho y a partir de entonces es cuando se conoció para los medios, para la gente de a pie, para la gente que no teníamos entonces ni idea, se habló del síndrome de Estocolmo. Entonces, bueno, pues a raíz del caso de Patricia es cuando se salió a la luz pública, no salió a la luz pública, no, o sea, se conocía, evidentemente que se conocía porque habían teóricos que habían hablado del síndrome de Estocolmo y se sabía lo que era el síndrome de Estocolmo, pero para la gente de a pie, la ciudadanía de a pie, mucha gente no teníamos ni idea de lo que estaban hablando. Y bueno, pues se asoció pues eso a que esta chica lo que había padecido era el síndrome de Estocolmo. Pero es que ahora mucha gente ya sabe lo que es el síndrome de Estocolmo. Pero bueno, más o menos para que veáis que el síndrome de Estocolmo, igual que ella lo sufrió, lo puede sufrir cualquier mujer. Eso es lo que quiero dejar claro en este momento. Cualquier mujer y cualquier hombre. Entonces, porque quiero que veáis exactamente en lo que se basa lo que es el síndrome de Estocolmo. ¿De acuerdo? Nos dice que son diversos los elementos que ayudan o que el silencio de la víctima sea un obstáculo en la búsqueda de vías de solución para los numerosos casos de violencia directa o indirecta contra la mujer o contra el hombre. Si recordáis, cuando estuvimos hablando de los narcisistas y de los maltratadores, estábamos hablando de la violencia directa y la violencia indirecta. Recordemos que la violencia directa era la violencia física y la violencia indirecta era la violencia psicológica. Y Patricia, la que sufrió, fue Exacto, la es violencia algo duro psicológica. de decir, pero es la realidad. Entonces parece Es la realidad. Fue una simbiosis, exacto. Pero simbiosis que ¿sabes qué ella vivió con su psicólogo. deduzco yo de todo esto? Yo para llegar al final de este reportaje, que creo que algo oculto ocurrió en San Francisco y por eso pasaron todo este tipo de acontecimitos, ¿no? No, esto no tenía nada que ver. Ya, pero no Esto es que ellos, bueno, pues en un momento no necesitaban hacerse pues una propaganda para de lo que era el entiendo, ejército pero de no, pero liberación yo este quiero que que se llamaba. entiendas por qué argumento esto. Mira, curiosamente, en el año que ocurre eso, el asesino del Zodiaco ya había creado pánico psicológico. Luego con esto ya se generó un pánico Sí. bastante desastroso. No, yo creo que no. Yo creo que con el caso de Patricia no fue más. Curiosidad, Yo pero creo que fue más curiosidad. Yo creo que fue más curiosidad. Hombre, yo no te puedo decir en San Francisco, no te puedo decir porque no te puedo decir, pero por ejemplo, a nivel de España, sí, yo te digo que levantó mucha curiosidad porque es igual como por ejemplo el caso sí, también. de Nakachan, cuando secuestraban a Melody. Bueno, pues fue también un Mediático y caso curioso. muy mediático. Efectivamente, no. Lo que pasa es que bueno, no Exacto. podemos comparar uno con el otro. No, yo no lo voy a comparar Claro, porque no tiene claro. nada que ver, según mi forma pues, subjetivamente hablando. Entonces, claro, pero ya te digo. Sí, Entonces, bueno, si me permites, si termino un poco más o menos sí. sobre lo que es el síndrome de Estocolmo. Y entre los muchos elementos
que mantienen a la mujer en un silencio y que está en un proceso de paralización porque tú ten en cuenta que ella fue víctima de un secuestro, entonces ella estaba paralizada y ella lo que quería era ese instinto de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? ¿Con qué lo podemos relacionar? Bueno, pues lo relacionamos simplemente pues, con una cosa muy que lo podemos asociar tanto a Patricia en este caso como he mencionado anteriormente, con los hombres o con las mujeres de hoy en día de la calle, que te puede ocurrir a ti o me puede ocurrir a mí o puede ocurrir a cualquiera. Es que se pueden quedar atenazados por el miedo, por una ausencia de una vía de escape, es decir, que es que no tengo otra Claro, solución nada más que aguantar. ¿Cuántas mujeres hay que están viviendo en su casa con sus maridos y sus maridos son unos maltratadores y no se pueden ir de su casa porque no tienen dinero, así, económicamente no se así. pueden sustentar? Pues eso, ese tipo de gente, esos elementos que hay, no es porque ellas lo quieran, sino porque están Claro, sufriendo a lo mejor el síndrome claro, de Estocolmo, entiendo. ¿entiendes? Y luego por último, por ejemplo, muchas de ellas también sucede que si tienen hijos, pues por los hijos no van a perjudicar la vida de los hijos para ellas poder vivir o poder subsistir. Entonces aguantan y aguantan y aguantan. Y luego yo creo que bueno, pues para yo, como aquel que dice ya para finalizar, yo te diría que bueno, que estas mujeres en muchas ocasiones, como pasó con Patricia, porque Patricia no llegó nunca a delatar a ninguno de ellos, pues son incapaces de denunciar a cuáles son sus agresores y siguen conviviendo con ellos totalmente y manteniendo la relación que es una relación pues que es tóxica porque el caso de Patricia a lo que la En llevó a atracos, delinquir, la llevó a estar en prisión y efectivamente y al resto de mujeres pues nos lleva pues a vivir con gente que es tóxica, que es perversa y que nos está claro, perjudicando psicológica o físicamente. Pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque hay un desequilibrio desequilibrio de de poder, poder. porque uno puede más que el otro. Porque uno es el que, Claro, el que está arriba, o sea, y el otro está el abajo. dominador del Es el asunto, el que domina el narcisista, es el asunto. narcisista, es el psicópata. Es el psicópata y es Claro. el que domina el tema. ¿Entiendes? Y luego, bueno, pues yo creo que otra de las cosas que sí, y ya creo que con esto, si tú no tienes nada que añadir, bueno, pues yo creo que para que se quede claro de dónde viene el origen de la palabra del síndrome de Estocolmo, esto viene ni más ni menos de un secuestro de varias personas y me vais a perdonar, pero esto sí que lo tengo que leer porque es que si no lo leo, pues como que no, de todas las fechas y de todas las cosas, pues llega un momento que por Sí. más que quiero no me puedo acordar, me vais a perdonar. Pero bueno, esto ya os digo que viene de un secuestro de varias personas bank, en el Credit Bank Ken de Estocolmo, el día 23 de agosto de 1973 a manos de John Olson, que entra encapuchado y armado en Claro. busca de un botín que nunca conseguiría. Al no salirle bien, no dudó en secuestrar a los allí presentes, exigiendo diversas condiciones a la policía para que no hubiesen heridos. Finalmente, el atraco acabó con la detención de los responsables del atraco. Aunque una curiosa reacción, y de ahí el síndrome de Estocolmo, es que los secuestrados se Por pusieron a favor del, manipulación del del, del sujeto. atracador. No, porque simplemente lo que ellos alegaron en su momento, porque el trato recibido por los atracadores y por los secuestradores hasta que consiguió la policía sacarlos, Ah, fue exquisito el trato. O sea que los trataron de maravilla y como los trataron de maravilla, pues hasta ahí. Y ya con esto cierro. Quiero que haya gente que entienda quién puede exacto. padecer el síndrome de Estocolmo. Las mujeres, Puede ser. los hombres, los O rehenes los de los ejecutores. secuestros, las personas que son agredidas en su entorno familiar, los miembros de una secta, Sí, porque los miembros de una secta exacto. pueden sufrir el síndrome de Estocolmo, porque eso también Demás sería un sectas. tema muy importante a tratar.
eh, podían sufrir también el síndrome de Estocolmo Y los abusar niños abusados sexualmente, puede ser. psicológicamente. Hombre, hablando psicológicamente, evidentemente si son abusados sexualmente, Sí, el trauma. algo psicológico les debe de quedar. Y bueno, pues los prisioneros de guerra, los abusos entre las parejas y bueno, pues toda esa serie de cosas y todo lo que es el devenir poco más o menos del día a día. Y yo creo que con esto, yo no sé si la Bueno, gente se habrá quedado satisfecha o no. Yo he puesto todo mi interés en tocar este tema porque era un tema que ya os digo que desde hace muchos años me llamó la atención. Y no quiero ser más reiterativa ni quiero, bueno, es un vaya, tema muy aburriros más. interesante. Yo creo que si a la audiencia le gusta que nos puedan sugerir algún otro tema, pues estamos para ello. Hoy aquí en Cesi Juan y para Cesi Amparo hemos hablado sobre un tema muy clásico de la década de los 70. Y bueno, lo dicho, estamos aquí para debatir, contar y hablar y contar este tipo de casos a la audiencia. Quiero darte en primer lugar, gracias a Amparo Gualamo Gaspar, una vez más, criminóloga y perito judicial, por estar aquí con nosotros en este programa como colaboradora. Y bueno, nos vemos el sábado, ahí a las 12 de la noche. Nos vemos el Claro, sábado. Bueno, claro. nos veremos antes. Pero bueno, para la audiencia y para los que nos escuchan y para los que nos ven, bueno, pues el sábado a las En la 12 de la CCM. noche aquí estaremos. Esperemos No, que el caso resulte interesante y que el elenco que va a venir claro, la todavía sea mucho más CCN, no interesante. CNN, que no confundan. No, no, Perfecto. CCN. Pues lo dicho, CCN. cerramos el panel de hoy. Un caso interesante, el de Patricia Gess. Nos vemos en próximos programas de Cesi Juan. Gracias, Amparo. Nos vemos. Venga, Gracias. buenas Nos noches vemos, y un amigos y abrazo muy amigas. fuerte. Saludos cordiales. Hasta Gracias. luego. Prácticamente está todo dicho porque Sí, ella está viva, ella hizo su autobiografía, se hizo una película basada en los hechos. sí. O sea, quiero decirte que bueno, pues es algo que se conoce, que se puede ver, que se puede leer y bueno, sin más. Pero que de todos modos creo que era un caso que para que saltara un poco a los medios y que la gente se enterara un poco que bueno, pues pues eso, que ha pasado 41 años de esto. Sí, y Es que tú, por ejemplo, a lo mejor con la edad que tienes, pues tú a lo mejor no eras ni conocedor del tema. Y como tú, pues mucha gente pues que quiere o que está estudiando criminología o que quiere dedicarse a este tema. Entonces, son casos que, pues ya te digo, la gente que tenemos una determinada edad, pues bueno, pues lo recordamos. Lo recordamos pues con cierta incertidumbre de que, pero ahora ya no. Pero en aquel entonces sí, ¿no? Pero ahora ya, pues pasados los años ya se ve de otra manera. Pero bueno, que si quieres nos entramos ya en materia. sí, adelante, Amparo. Comienza con los hechos que se conocen del tema y bueno, y para introducir a la gente de la década esta, de la Sí. década de la actualidad, por favor. Sí, bueno, pues nada, mira. Hola a todos y bienvenidos a Cesi Juan. Una vez más estamos aquí. En este programa de hoy vamos a hablar sobre el secuestro de Patri Hearst. Un caso bastante interesante con datos que vamos a compartir de las manos de la criminóloga y perito judicial Amparo Huélamo Gaspar, que ya es conocidísima para toda la audiencia. Y como sabéis, estos reportajes casi siempre se transmiten en Radio Sapiens, en Ciencia y Espíritu Radio y Televisión. Y como citamos siempre, cada sábado a las 12 de la noche, emitimos por CCN, por la CCN, el programa de Asesinos en Serie. Un programa presentado por Cesi y Juan y dirigido también por Amparo Huélamo Gaspar, que la tenemos a nuestro otro lado, a mano izquierda del micrófono. ¿Cómo estás, Amparo?
Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, aquí estamos. Hoy es un caso que no conocía y seguro la audiencia, algunos de los que nos escuchan se impactarán. Entonces, como introducción principal, ¿qué nos puedes contar del secuestro de Patrick Hearst? Que es un caso ocurrido sobre la década de los 70 a mediados, ¿no? Es posible. Sí, sí. Adelante. Bueno, pues es un caso que mucha gente, vamos a ver, esto ya hace 41 años que sucedió. Entonces, bueno, pues mucha gente no lo conocerá o simplemente lo conocerá de oídas. Pero bueno, los que tenemos ya una cierta edad, pues bueno, pues es algo que a los que yo, por ejemplo, me impactó mucho este caso porque no lograba entender en aquel entonces qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, con el paso de los años y con, bueno, pues con la profesión, evidentemente, te vas dando cuenta de muchas más cosas y vas entendiendo muchas más cosas. Entonces, sabes que te propuse que tocáramos este tema porque siempre me ha levantado mucho la curiosidad. Entonces, aunque es algo que es sabido por todos, porque me imagino que la gente pues se puede coger cualquier libro y puede leer la autobiografía de Patricia Hearst y bueno, se entera absolutamente de cómo fue el secuestro y cómo lo vivió ella, ¿no? En primera persona. Pero simplemente, bueno, este programa es para que la gente sepa que en el año 74 pues hubo un secuestro a una chiquita pues que tenía 19 añitos en aquel entonces. Entonces, bueno, pues simplemente pues para que la gente se entere un poco de lo que pasaba en aquel entonces y cómo sucedían las cosas y que tampoco han cambiado mucho de entonces a ahora, determinadas cosas, determinadas causas. Bueno, es un caso clásico de caso impresionante, a mí me recuerda mucho a la típica historia de una persona que cuenta luego en las películas que se han hecho, porque casi todas las películas basadas en Patricia Hearst, ella misma ha colaborado con el director Sí. aportando algunos datos. Hay libros, sobre todo otra de las películas clásicas, Tarde de Perros. Lo digo porque también está basado en una historia real y esas personas aportaron también, creo, datos al director o de lo que se obtuvo del caso, ¿no? Pero es... Sí, no, sí, es lo que te he comentado. De todas maneras, esto era una niña, ya como te he comentado, eh, y ella pertenecía a una familia muy adinerada, pero muy adinerada. Precisamente su abuelo era William Randolph Hess. Hearst, que era un magnate, pero lo que no te puedes imaginar. Luego esta chiquita tenía una educación, imagínate, de refinadísima, o sea, iba a los mejores colegios y, o sea, le dieron, será la nieta del magnate. Ella nació en San Francisco, en Estados Unidos, en un día 20 de febrero de 1954. O sea, que en la actualidad cuenta con 61 años. Y el secuestro se sucedió estando, ella estaba preparando, ya vivía con su novio y en el apartamento del novio. Y ella estaban preparando porque ya pensaban casarse. Entonces ella estaba, ya te digo, allí y de momento llaman a la puerta. Llaman a la puerta y era como pues una pareja en la cual va diciéndole que por favor que es que han tenido una avería en el automóvil y que por favor que si les dejaban utilizar el teléfono. Entonces, bueno, pues